Mis queridos hermanos, en esta mañana queremos hablar sobre la derrota al enemigo, ¿sí? Según el texto que vamos a seguir en Primera de Samuel, por favor, si podemos ir a Primera de Samuel 7. Ya hemos hecho algunos estudios ya, ¿sí? Sobre Primera de Samuel. Y hoy vamos a hablar sobre un propósito. El propósito de este estudio, según 1 Samuel 7, del 1 al 17, hay un propósito. El propósito es que cada creyente sepa que la derrota al enemigo se da cuando invocamos el nombre de Dios por medio de la oración y la obediencia. Entender también que la obediencia trae bendición, pero también la desobediencia trae maldición. En capítulos anteriores habíamos visto cómo el pueblo de Israel, al obedecer, tenía muchas bendiciones, ¿no? Dios estaba con ellos, con toda esta nación. Pero cuando había desobediencia, había mucha maldición y había muchas cosas terribles que pasaba el pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a entender hoy. Este es el propósito, que debemos entender que con la oración y que la obediencia trae mucha bendición. Así que vamos a analizar bastante y a reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios en cuanto a la oración y a la obediencia. Para esto, por favor, oremos antes de iniciar esta exposición. Bendito Padre, mi Dios, gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia hacia nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú, por favor, nos bendigas, nos guíes, Señor, en tu palabra, que sea tú, Señor, manifestándote en nuestras vidas y podamos entender y también aplicar en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser el Dios poderoso, el Dios que gana esas batallas por nosotros. Solamente queremos confiar en ti, obedecerte y seguir tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir adelante y tenemos aquí un panorama, más o menos un panorama bíblico de Samuel y el arca, para recordar un poco lo que ya hemos visto semanas anteriores, los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 también. ¿Cuál es el panorama que nosotros vimos? Es que Ana, pues, dedicó a su hijo Samuel, ella oró por Samuel y le dedicó al 100% a Dios. Escuchamos también este capítulo bien interesante cuando hizo el llamado especial a Samuel, ¿no? Él no sabía quién era que le llamaba, no sabía de dónde venía esa voz, pero bueno, era Dios mismo. De pronto también, si usted analizó en este estudio, en el capítulo 3, ¿usted ya escuchó ese llamado de Dios a su vida? ¿Ha sentido ese llamado? Es interesante esto. ¿Qué estrategia usted también ha escogido? ¿Buscar a Dios o buscar al mundo? Lo vimos en el capítulo 4. ¿Qué estrategia usted ya tomó en su vida? ¿Qué es lo que usted ya decidió? ¿Seguir a Dios o de pronto seguir en esa zona de confort y muy tranquilo, de pronto en muchas cosas que usted ha obtenido? Y la estrategia fue esa, conseguir algo material. Y a veces como cristianos también podemos decir, bueno, Dios me ha ayudado y ya tengo todo. Ya no es necesario de Dios. ¿Esa será la estrategia? No es la estrategia. Es seguir fortalecidos en Dios. Como Samuel también lo hizo, porque estaba el arca ahí. El arca estaba cerca del pueblo de Dios, siempre. Y sentían el poder de Dios. Pero escogieron otras cosas. Tristemente, ¿no? Siendo el pueblo mismo de Dios, escogieron otras cosas, teniendo a Dios a su lado. También estudiamos también cómo actuamos en las malas noticias, cómo tomamos esas malas noticias. Esto lo vimos en el capítulo también 4, fueron 2 prédicas. Cómo tomamos las malas noticias, como lo último, ya no hay remedio o hay una alternativa mejor. Pues bueno, estudiamos y entendimos que hay una mejor alternativa, que es Dios. A veces decimos, es que bueno, son malas noticias, no tengo empleo, no tengo recursos,
me siento solo, me siento acabado y son malas noticias. Y no nos levantamos, no miramos hacia la cruz. Simplemente nos ahogamos en nuestras derrotas. Entonces eso es lo que vimos ahí. En el capítulo 5, ¿no? Esos criterios incorrectos también estudiamos. ¿Creemos en Dios a nuestra manera o a nuestra conveniencia? ¿Cómo creemos en Dios? Eso estudiamos, ¿sí? ¿Creemos a nuestra manera o queremos seguir la palabra de Dios exactamente como Él nos ordena? En todos estos capítulos el pueblo de Israel experimentó todas estas cosas. Pero, ¿qué aprendieron ellos? ¿Qué aprendió Israel de todo lo que estaban viviendo? Tenían el arca, pero fueron decisiones correctas al tener el poder de Dios en ellos mismos. Fue la manifestación por medio de un arca, fue el primer pacto que Dios hizo en su pueblo. Pero, ¿qué más hicieron ellos? ¿Qué aprendieron de esto? Pues aprendieron 3 atributos muy importantes, que es la soberanía de Dios, ¿sí? Se ve claramente en su dominio sobre su pueblo, ¿no? Sobre los dioses de los filisteos y sobre la naturaleza. Esa fue la soberanía de Dios, siendo un Dios creador, principio y fin, alfa y omega, el Dios todopoderoso. La soberanía estaba sobre su pueblo. Y podemos decir que también está sobre nosotros, sobre su vida. ¿Usted le considera como un Dios soberano en su vida? Es una pregunta, ¿no? O de pronto lo vemos a veces soberano y a veces no, como que el maligno quiere ganar territorio, pero no es así. Dios es soberano y si a usted le escogió y usted ha sentido ese llamado, o de pronto usted viene por primera vez, o viene a los tiempos, quiero que sepa esto, que usted puede depositar su vida en manos de Dios y Él va a ser su gobernador. Es difícil a veces entender eso, porque es difícil estar en el camino correcto. Es difícil el camino, pero Dios nos sostiene. Eso es lo que comprendieron ellos, ¿no? El pueblo de Israel, ese atributo de soberanía. También entendieron que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios acompañó al pueblo de Israel a pesar de desviarse a otros dioses y a pesar de su desobediencia. Dios fue fiel y sigue siendo fiel. ¿Es verdad o no? Dios es fiel. Estamos aquí, a pesar de nuestras dificultades, errores, pecados, tropiezos, pero Dios es fiel. No nos deja. La santidad de Dios, también entendieron esto. La nación de Israel, si quería experimentar la bendición de Dios, tendría que someterse a la soberanía divina, imitar la fidelidad divina y ser santo como es Él. Ellos entendieron esto. Quisiera ir un poquito más allá y entender también sobre el arca. Tengo aquí esto. No voy a anunciar ni un campeonato ni nada por el estilo. No hay campeonatos de nada todavía acá. Pero, ¿por qué traigo esto? Solamente es una pequeña ilustración, es una pequeñísima ilustración. El arca tenía oro, era algo muy especial. Tenía querubines, dice ahí, ¿no? En la palabra de Dios. Bueno, aquí tiene más de 2, porque tenía solamente 2 el arca. Y era como el trofeo de Israel. Lo llevaban a muchos lugares, Dios mismo ordenaba. Y lo llevaban de un lugar a otro. Y el poder de Dios se manifestaba por medio del arca. ¿Sí? Tenía algunas cosas dentro del arca, pero también había desobediencia. En el capítulo 5 vemos que el pueblo de Asdod llevó el arca y lo puso al lado de otro dios, de dioses que ellos creían. ¿Y qué pasó? El día siguiente Dios lo destruyó, porque Dios es soberano. Dios no quería más dioses ajenos ni extranjeros al lado de Él. Ese es el poder de Dios. Y lo llevaron de un lugar a otro y lo llevaban
peregrinó por 7 meses de pueblo en pueblo. Llegaron ahí más o menos a Kiriat Yarim y iba a reposar por 20 años. ¿Sí? En nuestra vida, ¿cómo le llevamos eso en nuestra vida? Como un trofeo también a Dios. Lo llevamos de pronto en ratos de emergencia. Señor, ayúdame con mi deuda. Y lo llevamos y lo trasladamos de un lugar a otro. Pero nuestro corazón, ¿en dónde está? ¿En dónde depositamos? A Dios. Lo llevamos a un lado, pero acá tenemos sin número de dioses. Pueden decir que sea muy exagerado, pero el carácter, la ira, el orgullo, lo tenemos al lado. Y nos olvidamos que Dios está acá. Y lo dejamos a un lado. Dios, te voy a dejar por un rato ahí, quédate ahí y me voy a mis placeres, a mis cosas. Entonces, así es como le llevaban el pueblo de Israel el arca. Pero había mucha desobediencia. Y vamos a entender que la derrota al enemigo, pues bueno, es cuestión de buscarle nuevamente a Dios. Hay que buscarle nuevamente a Dios. Porque de pronto nos confiemos y decimos, bueno, ya llevo 10, 15 años en el Evangelio como cristiano, pero no es suficiente, hermanos. Hay que buscarle a Dios constantemente. El pueblo de Israel, en el versículo 1-2, por favor, vamos a 1 Samuel, dice, los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. ¿Cómo le buscaron? Con ansiedad. Ya no pasó. No pasa, Miguelito, ¿me puedes ayudar? A eso. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a buscar a Dios? Lleno de ansiedad. La palabra mismo lo dice acá, ¿no? Israel buscaba con ansiedad al Señor. Pero antes de esto, para no pasar estos versículos, llegaron los de Kiriat Yarim, fueron a Bet-Semes, dice acá, ¿no? Y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab. Abinadab, un anciano, sacerdote, ya de edad, estaba ahí en esta loma, ¿no? Llegaron a entregar el arca, pero consagraron a Eleazar. Ellos eran del tribu de Leví, por eso es que ellos podían cuidar del arca. El arca, el pacto, tenía que cuidarse también con santidad. Y ellos cumplían con esto. Por eso les fueron a dejar a ellos, a este padre y al hijo, ¿no? Entonces dice, el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años. Esos 20 años llenos de qué estaba el pueblo de Israel. 20 años alejados del arca, ¿no? O sea, del poder de Dios. Estaban lejos, desamparados, estaban con ansiedad, estaban con derrota. No tenían el arca, estaban desamparados, solos, estaban vacíos, estaban llenos de incertidumbre porque no sabían qué iba a pasar después. Y ahora nos quitaron el arca, a la final a ellos les quitaron el arca. Vivieron 20 años de esta manera, sin Dios, llenos de incertidumbres, pero también con una gran necesidad de Dios. Eso es lo que vemos aquí en estos dos versículos. Claro, también hablando un poco sobre el versículo 6, que ya habíamos estudiado la anterior semana, pues ellos perdieron esta arca. 20 años tuvieron que pasar alejados de Dios. No sé qué tiempo usted de pronto estuvo lejos de Dios antes de llegar a este lugar. O de pronto usted viene a los tiempos, ¿no? O por primera vez. Usted se ha sentido lejos de Dios, tal vez con un vacío en su corazón, o derrotado, como el hijo perdido que vuelve con un corazón arrepentido. Ahí en Lucas 15, 18, 20, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Si nos hemos alejado, si nos sentimos solos, abatidos, derrotados, para ganar esta batalla, para derrotar al enemigo, buscar nuevamente de Dios, igual que la parábola del hijo pródigo. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Tengamos esa fuerza, queridos hermanos, para levantarnos a pesar de que nos hemos caído, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, podemos volver a nuestro Padre. Tengamos esa certeza, esa seguridad y esa confianza que Dios nos perdona. Como aquel padre que le esperó a su hijo y no le empezó a reclamar, sino más bien con brazos extendidos le recibió nuevamente a su hijo. Tengamos también eso en nuestro corazón, que tenemos un Dios quien nos perdona y nos escucha cuando buscamos nuevamente de Él. Como el pueblo de Israel buscó nuevamente. Como segundo punto vamos a ver este lado de deshacerse para derrotar, deshacer para derrotar. Pero ¿qué hicieron para deshacerse de varias cosas el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues primero tuvieron un deseo de victoria. En el versículo 3 al 6 dice, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo a Dios, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Debemos comprender algo aquí. Ellos desearon una victoria. Ellos dijeron, pues vamos a servir solo al Señor. Ellos dijeron, pues bueno, aquí estamos. Nos queremos reconciliar con Dios. Queremos esa victoria. ¿El deseo de victoria está en su vida, hermano? ¿O a veces somos tan pesimistas que no queremos la victoria y queremos como encajarnos o encapsularnos en la soledad, en la tristeza? Miren, en el Salmo 84, 5, 7 dice, cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos, cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial al llenar la lluvia, los estanques van de victoria en victoria, hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. La victoria. Paralelo. A veces nosotros deseamos muchas cosas, ¿no es cierto? Deseamos y deseamos, pero a veces no consultamos. Cada fin de año, ¿no? ¿Qué es lo que suele hacer muchas personas? Desean cosas buenas para el próximo año. Y tristemente, creo que sí hay cristianos que suelen hacer esto. Desean victoria, pero compran las uvas y empiezan a comer sus 12 uvas, ¿no? Se ponen su prendita amarilla, cogen su maleta y denle las vueltas que puedan en la manzana, ¿no? Ese es un deseo de victoria. ¿En dónde está la confianza en Dios? De pronto oramos un fin de año con nuestra familia. Oramos deseando victoria. Buscamos nuevamente a Dios. Debemos deshacernos de esas cosas. No tienen sentido. No tienen ni un sentido. Usted come eso y queda ahí. Bueno, no queda ahí. Pero bueno, las prendas amarillas pueden ponerse todo, hasta un camuflaje amarillo, que no va a pasar nada en su vida.
La situación es que nosotros entendamos que la victoria se da cuando entregamos nuestro corazón. Bien lo dice el Salmo, ¿no? Dice, los que ponen su corazón en tus caminos. Yo también a veces sí decía eso. Es que me está yendo bien y voy de victoria en victoria. Ya conseguí lo que necesitaba, voy de victoria en victoria. Conseguir cosas materiales no es ir en victoria, es entregar su corazón. Bien lo dice el Salmo. Eso es ir de victoria en victoria. Cuando nosotros nos humillamos nuevamente a Dios, a pesar de nuestros errores y a veces le fallamos a Dios, ir de victoria en victoria es poner nuestro corazón nuevamente en manos de Dios. Ese es conseguir la victoria de verdad. Deshágase de todo lo que causa tropiezo. Ojo aquí, sí quiero ser bien directo. Y a veces he hablado de estos puntos y sí me han dicho exagerado, legalista incluso. Pero las cosas como son, mis queridos hermanos. Al evangelio no se le suaviza. El evangelio es directo. Imágenes religiosas. Deshágase de ese entorno social, cultural. Me olvidé de ponerle el político también, ya que estamos en esto, ¿no? Deshágase de esas redes sociales que no le conlleva a nada productivo. Si usted tiene, utilícele con responsabilidad. Identifíquese como cristiano en redes sociales. Relaciones tóxicas, los amuletos, las creencias mundanas, el mal aire, el mal de ojo. ¿Se imagina un cristiano que crea esto? Que empecemos a pensar que nos ojearon, el mal aire, bueno, el oxígeno que Dios ha sido una bendición. No creo que sea nada malo. Tiempo perdido. Y en el tiempo perdido quiero hablar algo que hablé ya la primera vez que tuve la dicha de predicar sobre esa pereza, ¿no? O la vaguedad. O la vaguería. ¿Sí? Tiempo perdido. Queremos derrotar al enemigo, pero pasamos ¿cuántas horas en el celular? Queremos ir al partido de fútbol, queremos ir a un montón de cosas, pero perdemos el tiempo que Dios nos da. Administremos bien ese tiempo que Dios nos da. Queremos derrotar al enemigo, pero perdemos el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida. El ego es algo ya muy interno. El orgullo, ser egocentristas, ser orgullosos de lo que somos. No, somos pecadores, somos débiles. No podemos sentir orgullo de nosotros mismos. Eso a Dios no le agrada. Por esto y muchas cosas más que a Dios no le agrada, somos derrotados. Queremos victoria, queremos la derrota al enemigo. ¿Qué influye en las redes sociales? Alejarnos de los que más nos aman. ¿Se ha visto niños que pasan horas en el celular y usted no tiene tiempo para su hijo? ¿O usted para su padre? ¿Para sus seres queridos? Las redes sociales consumen tiempo, mente y corazón. Esas amistades tóxicas que ya hablé un poquito, ¿no? Esas amistades tóxicas no quiere decir solamente de novio a novia o pareja. Las amistades que usted tiene. Queremos derrotar al enemigo, pero estamos involucrados en amistades que no edifican. Aquellos amuletos, ¿no? Cuando hay personas que sin su amuleto no sale de su casa. No puede salir. Dices que con este amuleto es la que me va a ir bien hoy. Es igual que el celular. Personas que se pueden olvidar el celular. Que se olvidan el celular y no pueden vivir sin eso, ¿no? Se pueden olvidar lo que quieran, menos el celular. Es como un amuleto, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? El celular viene a ser como un amuleto. Porque yo me entero de todo ahí. Bueno, no es enterarse, creo que es a veces chismosear un poco. Porque quiero ver qué es lo que hace mi vecino, mi amigo, mi hermano. Quiero ver qué tal está el clima. Quiero ver todo, todo. Es como un amuleto en realidad. Y en este entorno, ¿no? Justamente hablando de estos tiempos políticos, del sí, del no, del tal vez, quién sabe. Yo no estoy
en contra de que una persona tenga una tendencia a un cierto partido político. Pero ¿hasta dónde va esto? ¿Hasta dónde llega? Tristemente, pues, me he dado cuenta cómo se pierde la identidad al discutir en redes sociales por política. Es muy triste. Y a veces la gente no nos relaciona como cristianos. No nos relaciona. Si alguien dice, yo defiendo a cierto partido político y me dice, ¿y qué eres? ¿Cristiano? ¿Católico? ¿Qué eres? Cristiano. Me admira. Entonces, todas estas cosas, ¿qué es lo que podemos entender? Mira, aquí hay un horóscopo. Queremos derrotar al enemigo, pero seguimos de pronto esperando el diario a ver qué es lo que me depara el día de mañana o el día de hoy. ¿Qué signo es usted? No me diga qué signo es. Usted es cristiano, usted es creyente, usted es un hijo de Dios. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no tenemos signos, hemos sido sellados por Él. Y a mí me llama mucho, bueno, no se ve mucho, pero aquí sí ven que hay esos diablo Uma, ¿no? Así se llaman. Por eso yo puse ese entorno cultural. Dios formó, hizo razas y culturas. Dios lo hizo. Él lo hizo. Lo hizo, pero no para que adoremos lo que queremos nosotros adorar. Antes de cada zapateada y sanjuaneada y todo, ¿qué hay? Hay un rito. Hay un rito en la que veneran y honran al sol, a la luna, al agua, a la tierra, animales, todo. Y muchos cristianos participan de esto. Pero antes de esto hubo un ritual pagano que no le agrada a Dios. Y vuelvo y repito, puede ser que me digan exagerado. Pero ¿qué tal si yo estoy hablando de la derrota al enemigo? Tenemos que deshacernos de todo esto. Es como verle ahí al pastor Enriquito al frente, a mí, a Huguito, al Miguelito, a los servidores. Verles ahí en primera fila de diablos Uma. Y luego venimos el domingo a honrar a Dios. Claro, como estamos al frente, claro, vamos a ser criticados, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo? Están al frente y siguen participando en esto. No hace daño, dicen, ¿no? Pero todos los demás sí pueden hacerlo. No es así, hermanos. Todos hemos sido llamados a la santidad. No podemos seguir haciendo muchas cosas de estas que no edifican. Y mucho menos derrotar al enemigo. No podemos derrotar al enemigo si seguimos, como el pueblo de Israel en el capítulo 5, deshonrando el arca, el poder de Dios. No podemos seguir haciendo estas cosas. Soy muy directo en esto porque es la realidad. Es la realidad que pasamos día a día, o ya viene junio y ya estoy alistando mi zamarro, mi amuleto, ya voy a votar y quiero que gane tal persona y le critico y le hablo un montón de cosas. Debemos deshacernos de estas cosas, hermanos. Sí. Así que vamos con el siguiente punto. Dice en esta parte del versículo 3, nos habla sobre el servicio total a nuestro Señor. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Dedicarse totalmente a seguir a nuestro Señor. Dedíquese a eso, mi hermano. ¿Usted ha dispuesto su vida a dedicarse solamente a Dios? Claro, dice, y ahora tengo que hacer más cosas. Trabajo, estudio. En todo lugar que usted esté, sirva al Señor. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, hagan como para el Señor. En todo lugar. El pueblo de Israel dijo, yo voy a servir. Nosotros vamos a servir a un solo Dios. Quisieron volver, ¿no es cierto? Ya hicieron el primer paso, que es buscar de Dios.
Eso es lo que hicieron. Ahora sí, vinieron a deshacerse de muchas cosas que estorban, que hacen tropiezo. Ahora sí dicen, pues ahora vamos a servir a un solo Dios. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Solo un ratito, por favor. Miguelito se fue. En mi celular. Entonces, dice, decisiones, hay que tomar una decisión total de sacar de nuestra vida todo lo que impide mirar a nuestro Dios, todo lo que impide servirle. Parte de esta decisión es obedecer y ser esclavo por amor a Dios. En el versículo 4 dice, así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. En el versículo 4 de 1 Samuel 7 que estamos haciendo la lectura. ¿Quiénes eran estos ídolos? Los Baales eran señores dioses. Así es catalogado. Señores dioses ajenos o extranjeros. Y Astarte, ¿quién era? Era una diosa en la que le ofrecían sacrificios. ¿Cómo le ofrecían? Pues bueno, había orgías sexuales para esta diosa. Así era supuestamente el sacrificio a esta diosa, Astarte. Vamos con el siguiente punto. Dice en el versículo 5-6. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Sí, perdón un ratito. Entonces aquí vemos cómo Samuel ora y pide y ruega a Dios por el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿quién ora por usted? Así como Samuel oró por el pueblo de Israel. ¿Quién ora por usted? ¿Y usted por quién ora? Aquí también quisiera hablar sobre este punto de la oración. Aquí tenemos varios grupos en donde oramos. Madres que oran, el grupo de mujeres, el grupo de hombres, los jóvenes. Bueno, antes de cada culto también hay oración. Sí sabe usted, ¿no, hermano? Hay media hora antes, hay un tiempo de oración. Para derrotar al enemigo comprendemos que la oración es muy importante. Y la iglesia sigue animando a muchas personas a que tengamos un tiempo de oración. Israel sacó agua y la derramó ante el Señor, significando con eso su humillación y esa tristeza por el pecado que tenían ellos. El derramar agua significaba humillarse ante Dios, como lágrimas de dolor. ¿Sí? Y por esto es que Samuel oró. ¿Sí? Oró a Dios para esa victoria, para la derrota al enemigo. ¿Cómo se dirigió él? Pues con ruego, confesando, diciendo él, hemos pecado contra el Señor, con un arrepentimiento verdadero a Dios. De esta manera, Samuel consiguió la derrota. Orando. ¿Sí se dan cuenta que la oración es poderosa? Con la oración se logran muchas cosas y muchas personas dicen, no, es que solo orando pasas. Bueno, es Dios. Yo tengo que hablar con Él. Yo tengo que estar en contacto y en unión con Él. ¿Cómo? Orando. Samuel una y otra vez hizo eso. Orar por el pueblo de Israel. Si confesamos unos a otros, si nosotros confesamos de esta manera nuestros pecados, pues encontramos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, por eso ahí en Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confiemos
en Dios. Por medio de la oración podemos nosotros tener esa paz, esa tranquilidad. Y claro, debemos también entender que el maligno no quiere que oremos. No quiere que nos comuniquemos con Dios. Él quiere que seamos aquellos cristianos que esperemos que oren por mí. Yo pido oración a toda la iglesia, pero no oro yo. Se supone que nosotros debemos orar los unos por los otros. ¿Sí? Satanás no quiere que pronunciemos el nombre de Dios. Dice, siéntete derrotado, pide nomás oración, pero tú no ores. Tú no te involucres en nada de la oración. Vuelvo y repito, son todos invitados para que oremos en todos los ministerios. Es más, yo también me comprometo aquí públicamente que en el Ministerio de Alabanza vamos a tener más tiempos de oración. Nos hace falta, porque eso edifica y sé que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios escucha cuando oramos por sanidad espiritual. Ojo, Dios escucha cuando oramos por sanidad espiritual. Para ganar al enemigo debemos pedir sanación espiritual, más que todas las cosas, porque podemos pedir todo, es bíblico. Dios da todo. Si nosotros lo pedimos con fe, nos puede dar a su tiempo y según su voluntad, pero porque no podemos pedir lo que quiera y decir, Señor, dame. Pidamos sanación espiritual, porque eso es lo que nos hace falta, la parte interna. Podemos llevar nuestra petición delante del Señor confiando en que Él responderá. Creemos en Dios y esperemos. Él intervendrá en la situación de acuerdo con su voluntad. Entonces, cuando ya entendimos, el pueblo de Israel buscó a Dios, ¿ya? Luego, ¿qué hizo? Deshacerse de dioses ajenos. Bueno, el maligno, ¿qué hace? Bueno, ya está buscando a Dios. Ya está deshaciéndose de lo que tanto luché y quise que ponga fe en otras cosas, pero ahora se echó a la basura todo. Ahora sí, el enemigo pues no se va a quedar quieto. Y esto de pronto a usted le ha pasado o de pronto le va a pasar y a mí me ha pasado. ¿Qué es? Que el enemigo va a contraatacar con todo cuando usted decidió buscar a Dios, decidió deshacerse de un montón de cosas que no le agradan a Dios. El enemigo pues va a contraatacar. El enemigo atacará ¿cómo? Con oposición. Va a atacar con desánimo, con tentaciones, con miedos. Sí, esto lo vemos acá en el versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron que los israelitas se iban reunidos en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Samuel vuelve a orar nuevamente, a clamar, a pedir por Israel. Una vez más se habla sobre la oración. ¿Por qué? Samuel empezó a orar nuevamente porque al pueblo de Israel le vio de esta manera, porque el enemigo empezó a contraatacar, a atacar nuevamente. No sé si le ha pasado en su vida. Cuando está buscando más de Dios, vienen un montón de cosas. La gente le juzga, la familia no le apoya, en el trabajo le ven como un ser raro, empiezan a criticar y empieza ese desánimo en nuestra vida. La oposición, las tentaciones, ese miedo mismo que tuvo el pueblo de Israel cuando se enteraron que los filisteos iban nuevamente a atacarles. Samuel oró por ellos. Y en Romanos 8:31, ¿qué dice? Dice, ¿qué diremos frente a esto? A todo lo que está ahí, ¿no? Esa oposición a los miedos, a las tentaciones. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? Si Dios está con usted, ¿quién va a estar contra usted? Puede ser que siga todavía la crítica, el miedo,
Puede ser que siga, pero hoy usted ya tiene un Dios todopoderoso que le va a dar la victoria. Usted puede derrotar al enemigo confiando en Él, sabiendo que Él está delante de usted. Como cantamos, ¿no? Él está al frente. Ya no hagamos como los israelitas, ¿no? Que le tenían a un lado y luego se alejaban más. Viene la contienda, vienen los filisteos y les persiguen, y más, con más miedo, con más preguntas, con más dudas. ¿Será que existe Dios? ¿Será que Él me ayuda? Miren, Romanos 8:31 dice claramente que Dios, si está con nosotros, ¿quién puede estar contra mí? Sí, creamos esto y confiemos en nuestro Señor. Me gusta mucho esta frase: el enemigo es astuto, pero es tonto. No acepta que tenemos un Dios poderoso, lleno de gloria, majestad y victoria. ¿Es así o no? Una frase de mi mentor, de mi maestro, el pastor Enriquito, que me gusta mucho. Esta frase: el enemigo es astuto, claro. Él trata de ver maneras de que caigamos. La angustia, el desánimo. Pero al final es tonto, no quiere aceptar que hay un Dios más poderoso. Hay un Dios quien nos sostiene. No nos cansemos, queridos hermanos, de orar. El versículo 8 al 11 dice: y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. La victoria se dio, pero entendemos algo. El arca casi ya ni se le nombra, ¿no? Era el poder mismo de Dios que se manifestó. ¿Cómo? Por medio de un trueno. El pueblo de Israel no hizo nada. En primera instancia no hizo nada. Solamente el poder de Dios, por medio de un trueno, ahuyentó a los filisteos. Dios es bueno y no debemos hacer grandes cosas, hermanos. Solamente confiar en Él. No esperemos manifestaciones grandes en nuestra vida como pasó aquí. Un trueno para espantar a todas las cosas. No, debemos inclinarnos ante Él. Rogar a Dios que nos ayude en nuestras dificultades, en nuestras debilidades, y confiar en Él. Solamente Él es quien puede liberarnos de todas esas ataduras y tener la victoria. No nos cansemos por eso de orar para conseguir esa victoria por medio de la oración. Ya no va a haber truenos. De pronto, la oración es la que lleva a esto. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ya no tenemos el arca, ¿no es cierto? Nosotros ya no tenemos. Pero hubo un segundo pacto, que fue la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, fue ese pacto de gracia en nuestra vida. Por eso nosotros vivimos por gracia. Por eso hoy necesitamos, y es muy importante, orar a Dios. Por eso la derrota del enemigo se puede dar, como en el versículo 12 al 17, ahí está claramente. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades de los filisteos. Habían capturado anteriormente desde Ecrón hasta Gad y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió un altar al Señor. ¿Cuántos podemos decir, hasta aquí me ha ayudado Dios? Hasta aquí nos ha ayudado. No según nuestro criterio, según la voluntad de Dios.
Esa ha sido la derrota al enemigo. Cuando Samuel dijo, Ebenezer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y el Señor nos sigue ayudando, pero siempre y cuando, hermanos, entendamos la obediencia. La oración debe estar presente en nuestra vida. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, derrotando toda barrera del enemigo. Dios nos ayudará hasta el fin del mundo. Seguirá ayudando a su iglesia, seguirá ayudando a quienes confiamos en Él. De pronto digan, muchas personas les va bien y no son cristianos. No hacen nada de lo que dice el Rubén, de lo que dice la palabra de Dios. No hacen nada y les va muy bien. Todo es perecedero, mi hermano. El alma no. Todo va a quedarse aquí. Se va a hacer polvo. Pero nuestra alma, ¿a dónde va? Es una decisión que debemos tomar claramente en nuestra vida para que tener pues esa victoria en Cristo Jesús, en Dios, para derrotar al enemigo. Sí, ahí tenemos un pequeño resumen, pues para derrotar al enemigo es importante que cada creyente tenga convicciones claras y disposición en su corazón para servir solo a Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos para que Dios nos perdone. Cuando nos encontramos en temor o problemas, clamemos a Dios para que nos ayude, quitemos toda idolatría y lo que desagrada a Dios en nuestras casas, en nuestros corazones y mentes. Hay que reconocer que Dios nos ayuda en todo tiempo, pero también obedezcamos en todo tiempo. Esto, mis hermanos, este capítulo muy interesante, como el pueblo de Israel experimentó el poder divino de Dios. Dios les sustentó, les dio ese poder también en ellos para derrotar al enemigo. Tengamos en nuestro corazón ese anhelo de servir a Dios totalmente, solamente a Él. ¿Podemos deshacernos de muchas cosas? Claro, a mí me falta deshacerme también muchas cosas. Confiemos en Dios. Él puede obrar grandemente en nuestra vida.